Última hora. Esto es noticia de última hora en la FM de RCN. Daniel Jerez. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Ustedes se preguntaban hace algunos instantes qué había pasado con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, si estuvo o no estuvo en el Consejo de Ministros. Efectivamente estuvo un ratico, pero le tocó salir porque dice él que presentó un cuadro gripal. Pero confirma el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que el gabinete tal cual como está hoy conformado es completamente insostenible y anunció de manera oficial, don Juan, que le va a pedir a todos los ministros, empezando por él, que hoy mismo le presenten su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro para que sea el jefe de Estado el que considere hacer los cambios necesarios dentro del gabinete para asumir los retos de esta recta final del gobierno. El titular de esa noticia es: Juan Fernando Cristo precipita la crisis de gabinete empezando por su propia renuncia. Tal cual, don Juan. Dice el ministro del Interior que todos los ministros, todos los funcionarios del gabinete del presidente Gustavo Petro hoy mismo deben presentarle su dimisión al jefe de Estado. Dice, empezando por él mismo, por supuesto. Recordemos que estaba muy calientica también la posible renuncia del ministro del Interior porque él tiene aspiraciones políticas para las elecciones del año 2026. Muy posiblemente esta puede ser su oportunidad para dimitir al cargo. Don William Calderón, ¿estalla una crisis ministerial? ¿Esto que hace el ministro del Interior es acelerar una crisis ministerial después de las facturas de ayer? Sin duda. Sin duda, don Juan, y ese es el titular contundente que se está produciendo a esta hora. Es que por primera vez en el gobierno del presidente Gustavo Petro habría una renuncia masiva de ministros solicitada por el jefe de la cartera política, por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, producto del episodio que vimos ayer de ese Consejo de Ministros que fue transmitido a la opinión pública por todos los medios de comunicación. Las renuncias en el gobierno de Petro hasta ahora se habían venido dando una a una. Incluso el presidente había dilatado en muchas oportunidades las renuncias de los ministros para que no se acumularan una tras otra. Hoy lo que se está produciendo es la solicitud del ministro del Interior de que todos los ministros renuncien en masa. Darcy Quinn, estaban cantadas unas renuncias de ministros, se sabía que unos ministros no iban a seguir, entre otras porque algunos tienen aspiraciones, igual que altos funcionarios, pero aquí lo que hay es una solicitud colectiva de renuncias. Todos tienen que entregar hoy, lo ha dicho el ministro del Interior, su carta de renuncia para que Gustavo Petro recomponga el gabinete. Pues veníamos en unas renuncias a cuentagotas, una crisis que se estaba extendiendo desde el mes de diciembre y que se había desenvuelto en los últimos días. Por supuesto, faltaban los de la señora Muhammad, faltaban los de Cristo, que claramente, de Gustavo Bolívar, que claramente se van a hacer política, eso está clarísimo. De pronto también de Francia Márquez, que también creo que va a hacer política. Así que lo que están haciendo es precipitar. Grave problema para el presidente, que yo no creo que en este momento tenga a las personas para reemplazarlos. Sí, se va a quedar creo solo. que van a quedar todos sus ministerios en encargos, con viceministros encargados, promoviendo, porque yo no veo que él esté listo para hacer esos cambios. Perdonen que meta la cucharada. Doña Vicky Dávila, No olvide, coincidió hoy su visita con todas estas noticias de última hora. Sigo viniendo todas las mañanas un ratico. Bienvenida. Oiga, no, lo que le quiero decir es que esta es una payasada de las payasadas. Lo que vimos anoche, Gustavo Petro, métanse esto en la cabeza, siempre actúa de manera deliberada. Ya se sabe quiénes son los que van a ser precandidatos, se tienen que ir de todas maneras y hacen todo este show a costillas de los colombianos, de la gente más pobre, de la gente más sencilla, de los que necesitan soluciones en salud, en economía, que necesitan llevar el mercado a la casa. Entonces, yo no les creo absolutamente nada. Entre otras cosas, Cristo, acuérdese que Cristo está ahí por Santos, está representando al ¿Existe el petrosantismo? Claro que existe el petrosantismo. Santos, Juan Manuel Santos es morrongo. Entonces, no, usted posa, pero es que posa de abuelito bueno y por detrás va moviendo todos los hilos. ¿Cuántos santistas tiene en el petrismo y en el gobierno? ¿Cuántos santistas? Pues, a ver, le voy a decir, es que se me escapan, pero Juan Fernando Cristo, Alfonso Prada, Roy Barreras, Armando Benedetti, ¿quién más? Ayúdeme usted. Guillermo Rivera. Guillermo Rivera, esos son un montón. Prada. Entonces, obviamente que el petrosantismo sí existe, pero ¿sabe qué? Santos se le quiere quedar con la casa de Nariño a Petro.
pero se le mete por los laditos y van a terminar. Él le disimula y le ayudan unas cositas y por debajo hace Claudia otra. López. O sea, ¿Eso Ustedes es saben que Santos es petrosantismo? traicionero. ¿Ah? Claudia López, ¿será ¿Es petrosantista? santista? Claro que es petrosantista. Claro que es petrosantista. Existe el petrosantismo, pero Santos le quiere hacer una jugada a Petro para que en el 2026 Claro. el petrosantismo esté en el lado del santismo y no en Obvio. el lado de Petro. Y le dan unas garantías a Petro. Tranquilo que nosotros le vamos a hacer pasito y volver al poder a través de sus fichas. ¿Como quién? ¿Quién? ¿Usted a cuál de los petrosantistas ve haciendo campaña presidencial? Bueno, espéreme. Gilberto Murillo, por ejemplo, también es petrosantista. Cristo. Sí, Cristo también quiere ser... Yo no les creo nada. Yo después de que vi... Primero acuérdese que Cristo estuvo con Samper. Primer problema. Luego con Santos, segundo problema. Y acuérdese usted que antes de entrar a este gobierno estaba ayudándoles a los fondos, porque es que nosotros lo denunciamos en semana, que terminaron, Asofondos terminó redactándole el articulito que les permitió a los fondos de pensiones la tajada. Santiago Montenegro, se cayó después y de nos eso. dijo y me dijo que era una mentirosa y le Sí, destapamos se cayó. toda la porquería. Toda la porquería ¿Y se la detrás de eso destapamos. estaba Cristo? Porque ¿qué hicieron con las pensiones? Fueron y negociaron, nos pusieron a todos a pelear por las pensiones y las EPS. Y resulta que luego fueron y arreglaron con el gobierno, se quedaron con una buena plata. En el caso de las EPS se quedaron con una comisión, una tajada del 8% de 95 billones de pesos del presupuesto, que es más o menos 7.6 billones, y sin hacer nada siendo gestoras. Tenemos que ir a un Los fondos corte. también, y los fondos también, un flujo de 30 billones. Es que yo, mejor dicho, Tenemos yo que ir con a eso un, no a un puedo. corte de comerciales, vamos a un break, regresamos. Noticias de última hora, el Consejo de Ministros de ayer que ha generado toda clase de tsunamis políticos, el gabinete renunciado al final del día, la puja entre medio gabinete y Laura Sarabia y Armando Benedetti y la candidata Vicky Dávila con nosotros aquí en Y un la titular, cabina. un titular. De la campaña del Si gobierno. vamos a seguir así, la Casa Blanca nos va a desertificar en lucha antidrogas. 1. Y 2. ¿Sabe por qué Petro está peleándole a Trump? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere que nos sancionen para poder salir con el cuentico de que no hay garantías para las elecciones, que no hay elecciones libres. Así justificó al dictador Maduro. ¿Vamos a tener elecciones? ¿Habrá elecciones en el 2026? ¿Están aclimatando las condiciones para que no haya elecciones? Después de estos mensajes con Vicky Dávila aquí en cabina. Las noticias llegan primero en la FM de RCN. Con la llave de la casita roja.